Bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Escobar Ingenieros. En esta oportunidad vamos a dar a conocer un pequeño aplicativo denominado el software para el diseño de caídas hidráulicas. En ese entender, a todo el interesado se le va a dejar aquí, va a tener lo que viene a ser un comprimido, tal como estamos mostrando en imagen, para lo cual simplemente vamos a dar un clic o un anticlic y le damos en la opción de extraer aquí. Realizado esto, fíjense, nos va a generar una carpeta tal cual estamos mostrando. Hacemos el ingreso a la misma y bueno, le vamos a poner icono grande, ¿no? Ahí tenemos dos instaladores, uno denominado caídas y otro denominado setup. Cualesquiera de ambos son instaladores. En este caso voy a generar o hacer clic la instalación desde lo que viene a ser caídas. Le doy doble clic, me va a salir el asistente de instalación, ¿no? Donde le damos clic en siguiente. Aquí nos va a mostrar dónde vamos a realizar la instalación del software. En este caso yo lo voy a dejar por defecto aquí en el disco local C y le pongo para todos los usuarios también por defecto. Siguiente, luego siguiente y continuamos con lo que viene a ser la instalación, ¿no? Bueno, aquí nos sale una advertencia, le damos cerrar. Perfecto. Una vez realizado esto, automáticamente el software nos ha generado aquí un icono tal como estamos mostrando aquí. Fíjense acá, denominado caídas. Y no solo eso, también en el panel de inicio nos ha generado una carpeta donde tenemos el diseño de caídas acá. Fíjense, diseño de caídas acá también. Acá lo genero con otro logo, pero aquí podemos ver el logo principal, ¿no? Es el mismo, ¿no? Entonces hacemos doble clic el proceso de ingreso al software. Esperamos un momento y bueno, aquí ya tenemos ya la ventana de, en este caso de apertura. Le damos clic en ingresar y aquí ya tenemos lo que viene a ser el software. Vamos a proceder a explicar cada una de las partes de este aplicativo y vamos a desarrollar un ejemplo al respecto, ¿no? Para lo cual aquí tengo justamente un pequeño ejemplo aplicativo, un enunciado. Fíjense aquí, ¿no? Ustedes pueden apreciar en pantalla, tenemos lo siguiente. Nos dice diseñar la caída hidráulica en forma de gradas, siendo las alturas de cada una de ellas de 0.50 de la primera, tal como mostramos acá, 0.30 igual, 0.80, 0.50 y finalmente 0.40, en la última grada. En sí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 caídas, ¿no? En donde nos da como condición que el ancho del canal, en este caso del canal de apertura, nos dice que es de 2 metros. Asimismo, nos da un caudal de 1.4 metros cúbicos, lo que es lo mismo decir 1400 litros por segundo. Y nos dice que de tal manera entre la grada y otra se asegura la formación perfecta del flujo supercrítico. Bueno, vamos a proceder a explicar previamente a resolver este ejemplo aplicativo la interfaz del programa. Entonces, para lo cual, para resolver lo que viene a ser la interfaz del programa, tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, permítanme un momento. Ya. Vamos a mostrar acá. Tenemos lo siguiente, fíjense. Tenemos aquí lo que viene a ser el caudal de ingreso, ¿no? Como dato, el caudal de ingreso. Asimismo, tenemos el ancho de ingreso, en este caso tal como podemos ayudarnos aquí de la imagen referencial, tenemos el caudal y el ancho, ¿no? El ancho del canal. Esto vale decir que está proyectado para lo que son diseño de canales o caídas de sección rectangular, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de obras hidráulicas? Encontramos bastante para salvar desniveles y asimismo también se puede proyectar de manera tranquila en lo que son las presas, ¿no? En lo que vienen a ser las presas. A la salida de las presas también podríamos proyectar así, en vez de un vertedero tipo cimacio, ¿no? También podríamos realizarlo de esta manera. Bien, tenemos aquí lo que estamos explicando, el caudal de ingreso, el ancho, y tenemos aquí el cálculo del tirante crítico, ¿no? Este tirante crítico, entendamos primeramente
¿Qué entendemos por lo que viene a ser primeramente un flujo crítico? Sabemos muy bien, o denominamos muy bien, que un flujo es crítico, habíamos dicho, cuando el número de flow había sido igual a 1, ¿no? Entendemos que un flujo es crítico cuando el número de flow es igual a 1. Y sabiendo que el número de flow es igual a 1 y teniendo la sección rectangular, podemos calcular tranquilamente el tirante crítico, o aquí lo he denominado como YC. Entonces este tirante crítico, ya las formulaciones están dadas, no es otra cosa que la raíz cúbica, fíjense, la raíz cúbica de ¿qué? De lo que viene a ser el caudal de ingreso elevado al cuadrado, fíjense, todo esto dividido entre la aceleración de la gravedad, ojo, entre la aceleración de la gravedad, y multiplicado todavía por el ancho de ingreso al canal elevado al cuadrado. Entonces la raíz cúbica de esta expresión matemática nos determina lo que viene a ser el tirante crítico, ¿no? El tirante crítico. Y bueno, es con esta expresión matemática que se determina aquí lo que estamos mostrando, justamente el cálculo de este tirante crítico. Bien, explicado esto, vayamos a lo siguiente. Bueno, aquí tenemos la condición, el valor de AI, que si nosotros revisamos nuestro esquema, fíjense, si nosotros revisamos el esquema aquí, AI nos hace referencia a lo que viene a ser la altura de caída del primer peldaño, ¿no? Recuerden que este proceso es iterativo y vamos a explicarlo de mejor manera, ¿no? Cómo es que se realiza con un ejemplo aplicativo bastante práctico. Entonces, A1, acá lo hemos puesto, que es la altura de la primera caída. A2, la altura de la segunda caída. A3, la tercera caída. AI, y así continuamos, ¿no? Puede darse cualquier cantidad de caídas. Ahora, hay que entender que para hacer este uso de este aplicativo, sí o sí previamente debemos considerar que el flujo, ojo, que el flujo, en este caso aquí, que el tipo de flujo que está ingresando a lo que viene a ser el inicio de la caída debe ser mínimamente, el ingreso debe ser con un régimen crítico o subcrítico. Vale decir que la velocidad prácticamente deben ser menores a la unidad, o también el número de flow es el que determina, ¿no? Compara números de flow menores a la unidad, entonces estamos hablando de flujos subcríticos. Recién una vez que hace la apertura del fluido y empieza a hacer la primera caída, es donde se hace la transición, ¿no? De un flujo subcrítico crítico pasamos a un flujo crítico, ¿no? Y así sucesivamente. Al respecto de esto, de lo que les estoy mencionando al respecto, existe mucha bibliografía para determinar, y una de ellas es aquí. Voy a mostrar acá una bibliografía. Una de ellas es este, ¿no? Fíjense, es un manual. Acá podemos visualizar, tenemos un manual de criterios de diseño de obras hidráulicas para la formulación de proyectos hidráulicos multisectoriales y afianzamiento hídrico. Esto de la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, ¿no? Este es un manual que lo pueden encontrar tranquilamente en la red, pero vayamos a ver la página 127, donde tenemos justamente el acápite denominado a lo que viene a ser las caídas hidráulicas, ¿no? O lo que son las caídas verticales. Entonces voy a maximizar esto para mostrarlo de mejor manera. Perfecto, aquí podemos dar una breve lectura. Vemos, ¿no? Caídas verticales, criterios de diseño. Miren, acá por ejemplo nos dice: se construyen caídas verticales cuando se necesita salvar un desnivel de 1 metro como máximo. Aquí ya te está dando una pequeña astringencia o restricción al respecto, ¿no? Ya nos está mostrando, por ejemplo, ya nos dice que se recomienda que la altura máxima de gradería sea de 1 metro, ¿no? Sea de 1 metro. Asimismo también te recomienda, mira, te recomienda que para caudales unitarios mayores a 300 litros por metro de ancho, ojo, por metro de ancho, acá ya te está mencionándote, siempre se debe construir caídas inclinadas. Vale decir
no de esta forma como nosotros estamos proyectando, digamos, o lo que estamos viendo que son las caídas verticales, que serían estas, ¿no? Así. Esto ya te está, esto es con lo que vamos a hacer el cálculo, ¿no? Sin embargo, cuando el caudal prácticamente unitario es mayor a 3 cubos o 3000 litros, ya te está dando una recomendación y te dice, mira, cuando tengas este tipo de caudales se recomienda hacer así, ¿no? Un tanto inclinada, puedes hacerlo de esta manera. Perfecto. Y perfecto. Hay lo propio, ¿no? Obviamente donde tenemos el fluido ya por encima, ¿no? Acá podemos visualizar ya, ¿no? El comportamiento del fluido ahí. Y lo propio acá, ¿no? Entonces, eso es las recomendaciones. Asimismo te dicen, cuando el desnivel es menor a 0.30, vale decir esta distancia de acá, desnivel, acá. Cuando este desnivel es menor a 0.30 y el caudal es menor a 300 litros por segundo por metro de ancho. Ojo que acá es importante tener en consideración estas recomendaciones, ¿no? No es necesario la posa de disipación. También acá ya te está dando una recomendación. Bueno, la expresión matemática, el caudal vertiente en el borde superior de la caída fórmula unitario es un caudal 1. Aquí, por ejemplo, creo existe un pequeño error, no es 1.48 sino es 1.84 acá, ¿sí? Entonces, aclarado esto, vayamos a ver. Bueno, acá tenemos la formulación de Weisbach, donde vemos lo que es igual el caudal. Aquí tenemos algunas expresiones respecto a la formulación de lo que viene a ser el criterio del ILRI, en donde ya nos da lo que viene a ser la longitud de la poza en función, ojo, de lo que viene a ser la expresión de, que vamos a detallarlo mucho más adelante. Acá pueden ver, D no es otra cosa que el caudal unitario entre la gravedad por la diferencia de cotas elevado al cubo, ¿no? Acá hay un esquema, pero hay que entender que este tipo de caídas es cuando se tiene acá un pequeño diente o dado o un pequeño dado de disipación, ¿no? Este tipo de caídas, estas formulaciones son para este tipo de caídas. Sin embargo, lo que nosotros vamos a explicar y el software contempla es sin considerar esto, y esto es dentro de un régimen supercrítico, ¿no? Entonces no obedece esto, ¿no? Vamos a verlo más abajo. A ver, acá nuevamente las expresiones del ILRI para lo que hemos visto. Bueno, acá es un ejemplo aplicativo, pero considerando el criterio con un pequeño dado de disipación, ¿no? Y acá tenemos otro, ¿no? Caídas verticales con obstáculos para el choque. Acá justamente lo que le estaba mencionando. Miren, este es otro criterio. Y las formulaciones también, tanto de la longitud en esto de disipación, todo está en función de qué, del tirante, ¿no? En función de los tirantes. Entonces aquí las expresiones matemáticas, etcétera, ¿no? Sin embargo, acá tenemos otro ejemplo aplicativo. Acá tenemos lo que vamos a desarrollar justamente. Miren, pero esto es considerando para un régimen supercrítico en donde ya se hace uso de las tablas que se han desarrollado, para lo cual se tienen estas siguientes tablas, ¿no? Que estamos mostrando en imagen. Fíjense, tenemos aquí la altura, tenemos el tirante de entrada, el Y sub 0, y tenemos el tirante de salida, el Y sub 1. ¿Para cuándo es que se utiliza este tipo de justamente de monogramas o tablas? Cuando las bajadas antecedidas y seguidas del flujo son consideradas súper críticos, ¿no? Para caídas en régimen supercrítico, y el software justamente está considerado bajo este criterio. Adicional a esto, vamos a ver la siguiente tabla en donde se determina la distancia entre gradas en flujo supercrítico, vale decir esta distancia. ¿Cómo es que se determina, no? Esta distancia en función de estas tablas, y es en función de la expresión, esto viene a ser la expresión de K, que no es otra cosa que la relación que existe entre la altura de la grada respecto al tirante crítico, ¿no? Entonces el tirante crítico ya hemos visto cómo se determina, con qué expresión matemática. Aquí también podemos hacer mención, bueno, acá no hace mención, pero vamos a desarrollar
este ejemplo aplicativo que estamos visualizando en pantalla. Vamos a desarrollarlo. Acá nos dice, ¿no? Diseñar la caída hidráulica en forma de gradas, siendo las alturas de cada una de ellas de 0.5, 0.30, 0.8, 0.5 y 0.40 para un ancho de canal de 2 metros y un caudal de 1.4 metros cúbicos, ¿no? Aquí tenemos los datos. Entonces, el ejemplo corresponde a esto, ¿no? El ejemplo corresponde a esto, a este ejemplo aplicativo. Fíjense acá, en donde se construye una tabla y previamente, obteniendo los valores que lo voy a explicar, obteniendo el valor de K, se ingresa todavía a estos monogramas. Acá con el valor de K obtenemos y ingresamos con el valor de X sub 0, buscamos a qué curva corresponde y hacemos la lectura de Y1 entre Y0. Lo propio viene a ser para determinar la distancia, ¿no? Con el valor de K en el eje X ingresamos y con el valor de X0 buscamos qué número de curva es y damos lectura al valor de D mayúscula. El valor de D mayúscula, tal como están apreciando en la imagen, no es otra cosa que la relación que existe entre la distancia, fíjense, entre la distancia de la que debe existir en la poza respecto al tirante crítico, ¿no? Respecto al tirante crítico. Entonces vamos a desarrollar este ejemplo y todo esto ya nosotros lo hemos sistematizado, las tablas, la lectura, lo hemos sistematizado para estar evitándonos el trabajo de estar ingresando a las tablas, haciendo la lectura, sino que el software lo haga esto de manera automática. Entonces vamos a desarrollar este ejemplo aplicativo. Fíjense, nos dice acá, entonces lo primero que hacemos, nos dice que el caudal es de 1.4 metros cúbicos. Traducidos en litros, acá simplemente suministramos 1400 litros. Asimismo, un ancho de canal de 2 metros. Aquí suministramos 2. Y automáticamente fíjense aquí que el tirante crítico ya se está haciéndose el cálculo. Si yo modifico, por ejemplo, para un caudal de 2000 o de 2000 litros por segundo, 2 cubos, fíjense que el tirante crítico ya se ve afectado, ¿no? En este caso, si yo modifico lo propio el ancho para un ancho de 2 metros 50, igual fíjense el tirante crítico es de 0.403. Entonces vamos a dejar con los datos del problema, tal como menciona. Un caudal nos dice de 1400 o 1400 litros por segundo, o lo que es lo mismo 1.4 metros cúbicos. Asimismo, un ancho de canal nos dice de 2 metros, entonces modificamos esto, pongo 2. Automáticamente ya nos ha calculado el software que el tirante crítico para ese valor es de 0.368, ¿no? 0.368. Entonces, teniendo ya, fíjense, el tirante crítico, acá, teniendo ya el tirante crítico, teniendo ya, miren, el tirante crítico, lo siguiente que queda en calcular como primer valor es, luego hay que ingresar, se me olvidaba, hay que ingresar lo que viene a ser la altura de la primera grada. La altura de la primera grada, de acuerdo de dato del problema y como estamos visualizando en imagen, nos dice que es de 0.50 metros. Habíamos visto que las recomendaciones nos menciona que esta altura se recomienda que no exceda el metro de altura. Inclusive hay otras bibliografías que recomiendan que no exceda los 80 centímetros, o vale decir 0.80 metros, ¿no? Sin embargo, acá vemos que todas las alturas como máximo tenemos una altura de 0.80. Entonces estamos bien, ¿no? Son datos del problema. Entonces, lo primero que ingresamos, como les había explicado, es lo que viene a ser la altura de la primera grada. La altura de la primera grada, que para nuestro caso es 0.50. Aquí ya está ingresado. Lo siguiente que queda es dar en donde dice calcular, un clic, fíjense, le voy a dar donde dice calcular. Y automáticamente cuando uno le da clic en calcular, el software lo que determina es un valor de K. Este valor de K obedece a qué, tal como está mencionando, obedece al cociente que existe entre lo que viene a ser la altura de la primera grada respecto al tirante crítico. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, por ejemplo, me dice que el valor del A, para nosotros, nuestra altura de la primera grada, el valor de A vendrá a ser igual a, tal como estamos mostrando, un valor de 0.50.
Y el valor de YC, que habíamos visto que cómo se determina ya, viene a ser la altura del tirante crítico. Nos dice que es de 0.368. 0.368. Si nosotros hacemos la división de este valor de A sobre YC, esto nos dice que es igual a la expresión de K, que traducido o evaluado dicha expresión nos da un valor de, tal como estamos mostrando, de 1.36, ¿no? Ojo que es un valor adimensional, ¿no? El valor de K nos da un valor de 1.36. Perfecto. Una vez que nosotros hemos determinado el valor de K, 1.36, con este valor de K nosotros debemos ingresar a las tablas para determinar el valor de ¿qué? El valor que existe entre... todavía se me olvidaba el valor de X sub 0. X sub 0 para la primera grada, X sub 0, aquí estamos viendo, nos dice que X sub 0, fíjense, que X sub 0 no es otra cosa que la relación que existe entre el tirante Y sub 0 respecto al tirante crítico, que sería Y sub C. Sin embargo, como estamos en esta primera gradería, en este primer ingreso, vale decir acá, el fluido está haciendo recién su primera apertura en esta primera gradería. Para esta primera gradería se considera tanto que el tirante Y sub 0, o sea, vale decir este tirante de acá, este de acá, este tirante Y sub 0 debe ser igual al tirante crítico. ¿Por qué? Porque está ingresando en ese régimen, ¿no? Entonces, para la primera gradería se considera que Y sub 0 debe ser igual a Y sub C, lo que es lo mismo al tirante crítico. Pero sabemos muy bien que X sub 0 nos dice, que es la relación que existe entre el valor de Y sub 0 respecto a Y sub C, tirante crítico. Entonces, como en la primera grada Y sub 0 es igual a Y sub C, por ende el valor de X sub 0 para la primera gradería va a ser igual a la unidad. Y es por eso que se tiene aquí justamente dicho valor acá. Fíjense, se tiene igual a la unidad acá. Entonces, miren, teniendo el valor de X sub 0 y el valor de K, se hace ingreso a las tablas para determinar esta relación de Y sub 1 entre Y sub C. Entonces, fíjense, acá, fíjense, yo le he puesto en donde está la tabla, la parte de créditos, tabla 1, y fíjense acá. Habíamos visto, teniendo el valor de K en X y teniendo el valor de X sub 0, que viene a ser esta primera curva, tal como estamos mostrando acá, que para este ejemplo vendría a ser, esta primera curva vendría a ser esta, ¿no? Acá un poco ayudándonos más o menos para que ustedes lo puedan identificar de mejor manera. Acá, este viene a ser el valor de X sub 0, 1, y el valor de K, habíamos visto, a ver, que es 1.35, ¿no? Entonces, con ese valor de K de 1.35, fíjense, acá es el valor de K, acá es 0, acá es 1, 2, entonces 1.5 estaremos hablando por acá, 1.35 más o menos por acá, ¿no? Acá es, mira, 1.5, acá la mitad, entonces 1.25 estará por acá, entonces 1.35 aproximadamente por acá, ¿no? Entonces ingresamos a esa, intersectamos con ese número de curva y lo propio hacemos la lectura que tenemos para el valor que le corresponde entre este valor de acá. Ojo, este valor de acá viene a ser la relación de Y sub 0 sobre Y sub C. Entonces acá, esto de acá, recuerden que es Y sub 0 sobre Y sub C, ¿no? Entonces, para este primer valor, para el K de 1.35, tal como habíamos visto, nosotros acá tenemos 1.35, habíamos visto, ¿no? Para el valor de K. Tenemos un valor de 0.4, acá es 0.5, más o menos 0.55, ¿no? 0.55. Bien, entonces así ingresamos y determinamos este valor de Y sub 0 sobre Y sub C. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha hecho con el software, ¿no? Con el software ya hemos sistematizado todas estas curvas
las correspondientes, y para determinar de manera automática este valor de y sub 0 sobre y sub c. Ahora la pregunta sería, ingeniero, ¿y qué pasa si el valor de x sub 0 no me va a dar un valor? Por ejemplo, vayamos a un ejemplo acá. Por ejemplo, me da un valor de 0,25. Fíjate, mira, acá tenemos una curva para lo que es el x sub 0, 0,3 acá. Tal como estoy acá remarcando. Bueno, el pulso no me ayuda muy bien, pero más o menos para que ustedes puedan tener la idea. Este es para 0,3 y tenemos el otro para 0,2. Fíjense, para el x sub 0 para 0,2 acá. A ver, bueno, más o menos ahí. Sin embargo, cuando hemos determinado el valor de x sub 0, nos está dando para un valor de 0,28. Entonces 0,28 estará por acá más o menos, ¿no? Con otro color vamos a poner 0,28. 0,28 puede ser por acá, ¿no? Lo propio. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con el software? Con el software lo que se hace, bueno, entonces como tú necesitas determinar para 0,28, ingresas para lo que es el valor inferior de 0,20, calculas acá, por ejemplo, para este valor, para un valor k cualesquiera, voy a poner, ingreso acá, trazo. Entonces para un valor de 0,20 determino acá un valor, para un valor de 0,30 otro valor e interpolo, ¿no? Con 0,28. Y así es que se calcula cuando tenemos valores de x sub 0 que no están en estas curvas, ¿no? Interpolando. Bien, explicado esto, fíjense, regresamos, voy a cerrar esta tabla, nos vamos acá a caídas. Explicado ya cómo es que se determina el valor de k. Hemos visto es 1,36, perfecto. Sin embargo, el x sub 0 acá, nos da, como es la parte, la grada inicial, nos da que es un valor de la igual a la unidad. Entonces, como es el x sub 0 a la unidad, tanto superior buscamos acá, como es un número entero, en acá buscamos para qué valor de x sub 0 necesitamos determinar la relación de y sub 1 sobre y sub c. En este caso es para la unidad. Acá, inferior, la unidad. Superior también va a ser la unidad. Automáticamente cuando seleccionamos, fíjense que ya el software hace la lectura de la relación que existe entre y sub 1 entre y sub c. Nosotros habíamos visto justamente una lectura de 0,55. Sin embargo, el software ya haciendo la lectura está dando un valor de 0,54. Fíjense, 0,54. No solo eso, sino que también aunado a esto, el software también ya te determina la relación que existe entre lo que viene a ser d sobre y sub c. ¿Y con qué? Esto también se obedece a esta tabla, a la tabla 2. Teniendo ya el valor de k, que habíamos visto acá, como están viendo acá. A ver, permítanme, acá lo voy a poner caída. El valor de k nos dice que es 1,36, fíjense. Entonces yo aquí ingreso, acá es 1, acá es 1, acá es 2. Acá será 1,5, 1,36. Bueno, se me ocurre, ¿no? Intersecto a la primera curva que es 1 y doy la lectura. Y este es el D mayúscula, que este D mayúscula, tal como estamos viendo acá, no es otra cosa que la relación que existe entre la distancia que debe haber en la primera grada respecto al tirante crítico, acá. Y automáticamente ya nos está dando esa lectura también el software, tan solamente seleccionando entre qué número de curvas se encuentra, ¿no? Entonces, explicado cómo es que sale esto, lo siguiente que se hace una vez que hemos obtenido la relación de y sub 1 sobre y sub c y d sobre y sub c, simplemente nuevamente le damos clic donde dice calcular. ¿Para qué? Para calcular el valor que le corresponde, ¿no? Estos, los valores finales. Le doy clic en calcular y automáticamente yo ya tengo la distancia que debiera tener la primera grada, acá el valor de D1, ya tengo la distancia de la primera grada para la altura de 0,50. Yo le doy doble clic, fíjense, cuando le damos varios clics este valor no va a cambiar, lo cual significa que es el valor final. Una vez realizado esto, simplemente le damos clic en agregar. Y ya hemos agregado para la primera caída, que era 0,5, ya hemos calculado la distancia, ¿no? El D1, que en este caso era 1,18. Entonces, ahora nos toca realizar este mismo
este mismo procedimiento, pero con la consideración de que ahora la caída, la segunda altura de caída, nos dice que es un valor de 0.30. Entonces aquí el software te va a pedir automáticamente. Yo le pongo 0.30. Fíjense, una vez que yo le pongo 0.30 y le doy nuevamente clic en calcular, ¿para qué? Para calcular este valor nuevo de K, ¿no? Este nuevo valor de K. Le doy clic en calcular y me doy con la tingencia que el nuevo valor de K viene a ser de 0.82. Ingeniero, pero ¿cómo es que sale este valor de K? Mira, nuevamente, este valor de K no es otra cosa que la altura de la grada sobre lo que viene a ser el tirante crítico. El tirante crítico hemos visto que es 0.368 y la altura 0.30. Si uno hace la división respectiva, por ejemplo, aquí me voy a ayudar de una pequeña calculadora, fíjense, y vamos a corroborar esto, ¿no? Hemos visto la altura de la segunda grada es 0.30, perfecto. Acá tenemos 0.30. Y el tirante crítico ya hemos visto cómo se determina, es de 0.368. 0.368. Y hacemos la división de esto. Y fíjate, tenemos un valor de 0.815, que redondeado es 0.82. Acá trabajamos con dos cifras. Lo recomendable es trabajar con dos cifras. 0.82. Entonces tenemos el valor de K de 0.82. Ahora tenemos el valor de X sub 0. X sub 0 para la segunda grada nos dice que es 0.541. Ah, perfecto. Pero X sub 0 no había sido otra cosa que viene a ser el valor de Y sub 0 respecto a Y sub C. Entonces, como ya es la segunda grada, ojo, ya viene a ser la segunda grada, entonces el valor de Y sub 0 viene a ser el Y final para la primera grada, que en este caso era el Y1 0.191, pasa a ser el Y inicial para la segunda grada, que en este caso sería 0 Y sub 0. Entonces, teniendo el valor de Y sub 0, fíjense, 0.199, vamos a reemplazar aquí en la calculadora, 0.199, entre Y sub C, el tirante crítico es fijo, ojo, es fijo, ¿no? Nos dice que es 0.368. 0.368, fíjense acá, y hacemos la división y tenemos un valor de 0.547, que redondeado es 0.541, y aquí es justamente como se determina ese valor acá, 0.541. pero sabemos muy bien que en las tablas no tenemos una tabla X sub 0 para 0.541, no se tiene. Sin embargo, si nosotros revisamos, fíjense, si nosotros revisamos, tenemos para las tablas, para un valor, fíjense, tenemos para una tabla curvas para un valor de 0.5 y 0.4, pero nosotros necesitamos determinar la lectura para un valor de 0.541. Entonces hemos visto, tal como estamos haciendo acá, el cálculo nos dice que debemos entrar para un valor de X sub 0 de 0.541. Sin embargo, en las tablas no tenemos eso, pero sí tenemos para 0.4 y 0.6, ¿no? Entonces, 0.5 y 0.6. ¿Dónde está? 0.5 aquí. Fíjense, aquí tenemos la tabla para 0.5 y para 0.6 acá. Lo propio, ¿no? Entonces, pero nosotros necesitamos dar lectura para una tabla de 0.541, que imagino debe estar más o menos por acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Bueno, mira, tú ya tienes cuál es tu valor de X sub 0. Sin embargo, tú puedes seleccionar tu límite inferior acá y tu límite superior de tabla que se tiene, ¿no? Entonces aquí tranquilamente yo podría seleccionar como límite inferior 0.5 y como límite superior 0.6. Entre esas dos voy a determinar esta relación y el software ya se va a encargar de interpolar y calcular el valor de la segunda distancia de caída para la segunda grada. Entonces, esto es como realiza el software. Entonces, fíjense acá. Me fijo, el valor inferior de 0.541 definido, ¿cuál sería? 1 no, 0.90 tampoco, sería 0.50, fíjense. Cuando presiono 0.50, automáticamente el software ya determina el valor de Y sub 1 sobre Y sub C y también el valor de D sobre Y sub C. Ahora, el valor superior de 0.541, ¿cuál sería? Vendría a ser el 0.6. Fíjense, para 0.5 y 0.6. Sabemos muy bien que entre
un valor de x sub 0 de 0,5 y un valor de 0,6, se encuentra un valor de 0.541. Ya determiné el software tanto para la relación del y sub 1 sobre el y sub c para la siguiente grada, y asimismo la distancia, ¿no?, entre el tirante crítico para cada uno. Simplemente nuevamente se hace un clic donde dice calcular. Fíjense, puedes darle acá 2-3 veces, no va a variar el resultado. Cuando uno le da clic en calcular, el software ya está interpolando. Fíjate, ya está interpolando. ¿Qué te está haciendo el aplicativo? Está haciendo justamente, mira, para un x sub 0 de 0,5 me está dando esta relación, para un x sub 0 de 0,6 esta relación. La pregunta era, ¿no?, ¿cuánto será el valor de y sub 1 sobre y sub c para este valor? Entonces aquí ya lo ha calculado el software. Adicionalmente, si ya tienes esta relación de y sub 1 sobre y sub c, ¿puedes calcular netamente el valor de y sub 1? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Mira, acá nos dice y sub 1 sobre y sub c, acá. Y sub 1 sobre el valor de y sub c, te dice que para esta segunda grada es de 0.91. 0.91. Sin embargo, tú quieres calcular solamente el valor de y sub 1 para la segunda grada. ¿Cuál será ese tirante para la segunda grada? Simplemente y sub 1 no va a ser otra cosa que 0.91, fíjate, 0.91 multiplicado por y sub c. Y y sub c sabemos que es el tirante crítico. Entonces y sub 1 va a ser igual al valor de 0.91 por tirante crítico. Sin embargo, tirante crítico habíamos visto que es un valor fijo ya de 0.368. Si nosotros multiplicamos por 0.368 nos va a dar este valor. Lo propio para calcular la distancia, ¿no? Sabemos bien que para este valor, nos da este valor de d sobre y sub c. Acá lo propio, interpolando, el software nos ha calculado que para el valor de k de 0.82 nos da este valor. Sin embargo, ya teniendo este valor interpolado, podemos calcular el valor de d, porque tenemos, fíjate, te dice d sobre y sub c 3.28 acá. D sobre el valor de y sub c te dice que es igual a 3.28, ¿no? Sin embargo, tú quieres calcular la distancia de la gradería para el segundo peldaño. Entonces, lo que vale decir el valor de d. Despejando d no sería otra cosa que el valor de 3.28, fíjate, 3.28 multiplicado por el tirante crítico. ¿Y cuál había sido el tirante crítico? Aquí está. Y con eso ya tienes el valor de d para la segunda gradería. Entonces este proceso es iterativo y, como les digo, el software ya automáticamente hace la lectura, ¿no?, de los valores, porque se ha sistematizado justamente esto, ¿no? Yo le doy como nuevamente, fíjate, en calcular, no va a variar el valor, no varía. Entonces, una vez que ya está determinado esto, simplemente le doy clic en agregar. Cuando uno le da clic en agregar, lo que hace el software es que el tirante final pasa a ser el tirante inicial para la siguiente gradería, ¿no? Pues por eso que el y sub 1, fíjate, aquí está con 0.181, va a pasar a ser el y sub 0 para la gradería número 3. Miren, le voy a dar clic en agregar y fíjate, para la gradería 3 ya el tirante inicial viene a ser el tirante final del anterior, ¿no? Acá, el tirante final del anterior era 0.181, pero para esta gradería, que va a ser la tercera, nos dice que el inicial va a ser 0.181. Y esto es iterativo y repetitivo, ¿no? Entonces, la altura de la tercera grada nos dice que es 0.80 ahora. Simplemente ingresamos 0.8, fíjate, nuevamente clic en calcular y automáticamente ya nos determina el nuevo valor de k, el nuevo valor de x sub 0. Nuevamente, este valor de x sub 0 ahora se encuentra entre un valor inferior de 0.4 y un valor superior de 0.5. Cuando nosotros le damos clic 0.4 y 0.5, mira, ya determina la relación, pero todavía el software no ha interpolado, no ha determinado el valor que le corresponde. Entonces, nuevamente un clic en calcular, nuevamente doble clic 3-4 veces para verificar, y te vas a dar cuenta que ya ha determinado el valor interpolado y el valor de d también final, ¿no? Con lo cual simplemente se da clic en agregar. Ya pasamos ahora ya estamos en el número de grada. Fíjense acá, número de grada 1, número de grada 2, 3 y así.
Ahora nos toca el número de grada 4. Nos tocaría la altura de 0,50. Simplemente ingresamos 0,50 y nuevamente repetimos. Le damos clic en calcular. Ya tenemos el nuevo valor de K. Y asimismo el nuevo valor de X sub 0. Teniendo el nuevo valor de X sub 0, nuevamente X sub 0 es 0.402. Como valor inferior tiene un valor de 0,40 y como valor superior tiene un valor de 0,50. Ya ha determinado los tirantes o las relaciones que le corresponde, pero todavía no ha interpolado. Simplemente nuevamente clic en calcular y automáticamente ya determinó la distancia, ¿no? Entonces le damos clic en agregar. Ya estamos en la cuarta grada. Nos tocaría la última grada, fíjense, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta grada, ¿no? Que nos tocaría ahora esta quinta grada, que para nuestro efecto práctico nos dice que la altura es de 0.40. Suministramos acá 0.40, le damos clic donde dice calcular y automáticamente tenemos el nuevo valor de K, 1.09, y el nuevo valor de X sub 0. Nuevamente, este valor de X sub 0 está entre qué valor? Como valor inferior entre 0,40 y como valor superior entre 0,50. Automáticamente ya determina, fíjate, los valores, pero ahora hay que interpolarlo, ¿no? Entonces le doy clic nuevamente en calcular, fíjate, y ya lo ha interpolado el software. Y ahora finalmente lo agregamos a la tabla, con lo cual el diseño ya concluyó para las 5 gradas o 5 peldaños. Fíjate, mira aquí. Para el primer peldaño habíamos visto que la distancia que debe haber para este valor debe ser de 1.18 metros. Para el segundo te dice 1.21. Para el tercer peldaño 1.88. Para el cuarto te está diciendo 1.71 y para el último peldaño de 1.52. Entonces uno ya determinó de manera rápida y práctica justamente el perfil de las caídas, ¿no? O rápidamente cuál debe ser la distancia. Ahora, bueno, en obra, obviamente es que si estás en obra no le vas a dar estos valores de 1.18. Acá pues trabajarás, si estamos hablando, ojo, estamos hablando del proceso constructivo ya en obra. Cuando uno ya, por ejemplo, va a hacer el proceso constructivo en obra, acá no le darás pues este valor de 1.18. Bueno, trabajarás con un entero redondeado, un múltiplo de 5, ¿no? Que tranquilamente podría ser de 1.20 o 1.20 m. Acá es 1.21, igual lo dejo con 1.20 m en obra. Acá es 1.88. Ah, bueno, como es 1.88, yo tranquilamente ya, pues es 1.88, me voy al margen de la seguridad, lo puedo dar un valor de 2 metros, ¿no? Fíjate. Acá, para hacer es 1.71, ya pues le puedo dar con un valor de 1.70 m. Y aquí me dice que es 1.52. Bueno, con una longitud de 1.50 me sobro y basto, ¿no? Y con lo cual ya, mira, de una manera práctica y rápida hemos diseñado ya esta caída, ¿no? Hemos diseñado de manera práctica esta caída. Ahora, muchas veces por proceso constructivo es recomendable mantener una sola altura, ¿no? Es recomendable mantener una sola altura. Entonces, obviamente que si mantenemos una sola altura, las distancias van a ser constantes, ¿no? Las distancias van a ser constantes, pudiendo variar más o menos, quizás un par de centésimas, pero las distancias van a ser constantes. Entonces, una vez que hemos terminado ya de diseñar, ya pues el usuario tiene la facultad de poder limpiar, por ejemplo, estos valores, y también la facultad de poder exportarlos. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí donde dice exportar, fíjate, y automáticamente el software ya nos exporta esta tabla, aquí nos exporta a una hoja Excel los resultados. Fíjate acá, número de grada, aquí ya tienes, y automáticamente, como ya les estoy mencionando, el software ya nos hace ese cálculo, ¿no? El software ya nos hace ese cálculo. Acá ya nosotros podemos darle el formato que veamos por conveniente, ¿no? Entonces fíjate acá, esto ya le podemos dar nosotros el formato que veamos por conveniente. Perfecto, fíjate,
Y ya tenemos ahí, ¿no? Tranquilamente, de manera práctica, las distancias. Y ya hemos diseñado de una manera rápida lo que viene a ser una caída vertical. ¿Dónde más podrías usar esto? Mira, este aplicativo tranquilamente también podrías usarlo. ¿En dónde? En lo que son las presas. Muchas veces hay presas pequeñas. Fíjate, hay presas pequeñas en donde ya tienes la salida y tienes el desnivel, y tranquilamente puedes proyectar este tipo de vertederos o caídas, ¿no? En la salida de presas. ¿Por qué les digo que en presas? Porque recuerda que cuando uno tiene una presa cualesquiera, bueno, se me ocurre acá una presa cualesquiera acá, por ejemplo, estoy haciendo algo así somero, ¿no? Cuando uno tiene una presa cualesquiera, recuerda que el nivel de fluido o el agua que tiene concentrada en la parte externa o en la parte posterior, obviamente que está en reposo, ¿no? Entonces se entiende que este flujo de acá, el flujo que va a entrar, va a ser mínimamente en régimen subcrítico, por lo cual puedes aplicar tranquilamente este diseño, ¿no? Este software. Entonces, ¿para qué? Para calcular lo que viene a ser la distancia justamente de tus peldaños y poder salvaguardar hasta tu última altura, ¿no? Entonces, de esa manera puedes hacer el uso del aplicativo, ¿no? De esa manera. Bien, eso es todo, estimados alumnos, colegas, esperando que este pequeño aplicativo sea de vuestro agrado, y desde ya invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Escobar Ingenieros para más novedades, y muy agradecido por vuestra atención. Muchísimas gracias por vuestra atención.